Queridos amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Danilo Obando y les presento la continuación de estos breves comentarios sobre aquello que escribió el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. En esta ocasión estamos considerando el capítulo 16 y los párrafos son el 17 y el 18. En estos párrafos proponemos que debemos cuidarnos de los que causan divisiones y tropiezos en las congregaciones. La escritura dice así: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Luego de enviar saludos a sus conocidos y su recomendación para que fueran recibidos y tratados con el debido respeto y aceptación, Pablo nos permite ver que entre aquellos creyentes de Roma, como sucede en todos lados y como dice en algunos medios, no todo era miel sobre hojuelas, que es el equivalente de nuestro en todos lados se cuecen habas. Dice así: pero les ruego, hermanos. Al iniciar esta advertencia, Pablo nos no ordena, sino ruega. A veces la forma y el tono de cómo se piden las cosas es muy importante. Al decirles ruego, Pablo está recurriendo al amor que tenía por cada uno de los creyentes, y no a su posición jerárquica como maestro de ellos. A un subordinado simplemente se le ordena. A un hijo, a un hermano, se le ama. Que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos. Al decir que se cuiden, se debe entender como pongan una marca o señálenlos bien para que no puedan engañar a otros. Y sí, efectivamente, a pesar del esfuerzo, dedicación y gran amor que quienes sirven al Señor demuestran por aquellos a quienes les instruyen en la palabra, no deja de haber quienes provocan todo tipo de rumores, chismes y descalificaciones de sus líderes y maestros, que desgraciadamente contaminan el corazón de los que aún son débiles en la fe y logran apartar sus corazones del de sus maestros y servidores, causando divisiones que no deberían de existir. En la actualidad, muchas iglesias y grupos de creyentes se han formado luego de alguna división de su grupo o iglesia original. Causas como recibir una reprensión de sus pastores o líderes, o que se les demanden cuentas de sus responsabilidades, o sentirse desatendidos por ellos, suelen ser los motivos más frecuentes de disensión por lo que se generan las divisiones. Y en la mayoría de los casos, los disidentes logran reunir a otros cuyo corazón ha sido contaminado y les animan a separarse para formar una nueva iglesia, grupo o organización en donde sí se practique el verdadero amor. Es cierto, cuando Pablo escribió a los creyentes de Filipos en el primer capítulo de su carta, en el verso 18, dice: ¿qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y aunado a esto, Pablo advierte sobre los que causan tropiezos. En su versión del Evangelio, en el capítulo 18, párrafo 6, Mateo escribió lo que Jesús advirtió sobre lo mismo. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. La palabra usada por Pablo es escándalon, que fácilmente podemos deducir su efecto, y añade que es un tipo de trampa que hace caer y es causa de disgusto o pecado, muy semejante a la usada por Mateo, escandalizo, cuyo significado es hacer tambalear, incitar al pecado o a la apostasía, que dicho sea de paso, es una de las manifestaciones previas a la segunda venida de Cristo. En contra de las enseñanzas que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. En otras palabras, no les sigan el juego a quienes les quieran apartar de la sana doctrina que han recibido. Y dice el por qué.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan el corazón de los ingenuos. En aquel tiempo, y ahora también, muchas personas usan el Evangelio para sus propios propósitos. Algunos para enseñorearse de sus seguidores, otros por deseo de ganancias deshonestas al utilizar los recursos de sus grupos o iglesia a manera de caja chica para financiar sus lujos y motivos personales. Otros simplemente para manipular a un grupo de personas u obtener cierta fama en el medio del Evangelio. Una cosa es vivir del Evangelio como Pablo avala y otra muy distinta es usar el Evangelio. Como podemos ver, la recomendación de Pablo a los creyentes de Roma del primer siglo sigue vigente después de 20. Bendiciones y paz para todos.